Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones. Hoy hablaremos de la disminución a las sanciones e intereses de los agentes de renta por la retención a las estampillas y a las tasas pro deporte y recreación. Les contaremos cómo va el trabajo que realiza el Observatorio de Producción Normativa y veremos qué son las sesiones ordinarias y extraordinarias. Bienvenidos. Luis Gabriel Gómez, vicepresidente primero de la Asamblea Departamental de Antioquia, nos hace una introducción a nuestro programa de hoy y nos cuenta qué sucedió esta semana en la Duma. Quiero retomar esta semana un hecho muy importante para el departamento de Antioquia, y es que hace aproximadamente una semana se radicó por parte del gobernador de Antioquia el presupuesto general de la gobernación de Antioquia para la vigencia 2024. Un presupuesto calculado alrededor de los 5,8 billones aproximadamente, con los cuales esperamos en el año 2024 poder seguir llevando progreso, desarrollo y calidad de vida para todos los antioqueños. Sin duda alguna, este presupuesto nunca va a ser suficiente. Las necesidades de Antioquia que hoy padece, sobre todo los municipios que están por fuera del área metropolitana, esos casi 100 municipios que son categoría sexta en el departamento, que no tienen la capacidad financiera para tomar decisiones propias en el sentido de poder construir un hospital, pavimentar una carretera, remodelar un parque. 5,8 billones de pesos nunca van a ser suficientes. Por eso la gran apuesta del departamento es, primero para el 2024, poder establecer cuáles son las urgencias para Antioquia, qué es lo más urgente que hay que atender. Sin duda alguna, allí estarán los renglones de la seguridad, la salud, la educación, el mantenimiento de las vías. Vamos a discutir ese plan, ese presupuesto general para la vigencia 2024. Vamos a establecer las urgencias y vamos a determinar a qué sectores debe llegar el presupuesto de manera urgente para poder superar tantas dificultades en Antioquia. El pasado martes le dimos trámite a una ordenanza que pretende alivianar, condonar unos intereses, unos saldos en mora de algunos municipios que tienen que ver con la tasa pro deporte y otros impuestos como agentes retenedores. Entonces quisimos darle una mano a esos municipios que se encuentran en mora, alivianarles estos cargos o estos saldos que están pendientes por pago con la gobernación. Sin duda alguna, pues lo que pretendemos es hacer ese saneamiento fiscal de la gobernación de Antioquia para tener un cierre 2023 lo más depurado posible. El día miércoles se socializó la política pública de participación ciudadana, una política pública pensada para construir entre todos las principales apuestas, desafíos y retos de Antioquia. Lo que se pretende con esta política pública es que existan los mecanismos, las rutas, las entidades, los despachos, las secretarías dentro del gobierno departamental que se encarguen de motivar, pero sobre todo de alentar y de llegar a todos los territorios para que la gente pueda participar en las principales decisiones que se toman desde la gobernación de Antioquia. Lo que pretendemos con la política pública de participación ciudadana es que los ciudadanos sepan que hay un mecanismo, que es la política pública, a través de la cual queremos que la participación de todos ustedes cada día sea mucho más alta, que entre todos podamos tomar las decisiones o las más importantes para nuestro departamento. Nosotros en este periodo legislativo nos hemos enfocado en que desde la Asamblea, que está de puertas abiertas para todos los ciudadanos, les contemos de manera directa qué hacemos. Son ustedes los destinatarios de las decisiones y son ustedes quienes nos ayudan a construir esas decisiones para que el impacto sea lo más positivo posible y que entre todos podamos seguir construyendo desarrollo, progreso y calidad de vida para todos los antioqueños.
Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ordenanza número 31 del 13 de septiembre de 2023, por medio del cual se realiza una disminución a las sanciones e intereses que algunos municipios tenían por la retención de las estampillas y a los agentes de recaudo de la tasa pro deporte y recreación del departamento de Antioquia. El pasado martes tuvimos la oportunidad de discutir el proyecto de ordenanza número 31 en segundo debate en la plenaria de la Asamblea Departamental, proyecto con el cual se busca disminuir una carga que hoy tienen los municipios que como agentes retenedores no tuvieron el cuidado de declarar las retenciones que habían hecho, así estuvieran pagadas, y hoy cargan con unas sumas altísimas como obligación. Estuvimos en el segundo debate del proyecto de ordenanza número 31, el cual presenta una reducción en sanciones e intereses para agentes de recaudo y de retención de estampillas y de tasas. Queremos rebajar unos intereses y unas sanciones a los agentes retenedores de las estampillas que se cobran en el departamento. La estampilla es una especie de impuesto departamental que grava los contratos, es decir, cada que alguien firma un contrato con el departamento de Antioquia, en el momento que le pagan, le hacen un descuento de un porcentaje, del 1%, del 0.5%. Esto lo realiza agentes de retención, es decir, entidades públicas que nosotros nombramos como agentes de retención. Entonces ellos le retienen al contratista, guardan esa platica y al mes siguiente, los primeros días del mes, trasladan eso al departamento. Con esas estampillas se financian temas deportivos, Indeportes, también hay otras que están orientadas a las entidades de educación superior, otras que tienen que ver con entidades importantísimas del orden departamental, que sale el recurso precisamente de lo que se recauda en toda esa actividad contractual y que es el municipio el encargado de recogerlas. Los municipios tienen dos tareas en esta función. La primera es recaudar, enviar el recurso al departamento de Antioquia, pero también deben declararlo, de tal forma de que se complemente una con la otra. Muchos municipios hicieron el recaudo, trasladaron el recurso, pero no lo declararon, y eso los hace acreedores a una sanción, y después de que la sanción comienza a tener validez, a unos intereses que cada día van aumentando. Habían como 3 casos. Se presentó el agente retenedor que recaudó la plata, que la entregó, pero no la declaró de la forma como se debía hacer en un aplicativo. Ahí se le dice, usted entregó esa plata, como habían unos intereses, le bajan esos intereses y la sanción a un 10% nomás de ese monto. Entonces yo creo que con esto se aliviana bastante esta sanción. También se presentaba otra situación donde los entes hacían la retención debida, pero no la reportaban. Hoy deben ese capital, entonces deben pagar el capital de lo recaudado más esa sanción de un 10% nomás, o sea, no cobrar el 100% de la sanción y los intereses, sino ese 10% de lo que se retuvo, de la plata y de la sanción. Y había un tercer caso donde habían unos agentes retenedores que efectivamente no recaudaron la plata siendo obligación y hoy tienen que salir a hacer efectivo ese recaudo. Eso sí lo deben, pero la sanción y los intereses solo un 10% deberán responder. Entonces lo que se propuso es, permítanos hacerles una reducción del 10 o del 20, según sea el caso, en los casos en que ellos han trasladado cuando es el 10. También hay casos donde recibieron la platica y la trasladaron después. Tenían que entregárnosla, por ejemplo, el 10 de cada mes y la entregaban el 15. Entonces ahí digamos que es un caso diferente, entonces tendría un descuento distinto. También tienen intereses de mora porque no la declararon, no la trasladaron cuando era, entonces también hay un descuento para esos intereses de mora. El Estatuto Tributario trae las herramientas que nos permiten y que nos obligan a ejecutar acciones a nivel de departamento, pero que en muchos casos tienen que ver también con los municipios.
Al parecer, y esto es lo que logramos recoger en todo el estudio del proyecto, muchos municipios no tenían esa información, de que aparte de hacer el recaudo y trasladar el recurso, había que hacer esa declaración y con ella quedar al día en esa obligación. Yo creo que falta un poquitico más de pedagogía de parte en este caso de la Secretaría de Hacienda. Nosotros hemos mejorado mucho el tema de comunicación, el portal transaccional, digamos que ya es mucho más amigable. Antes la gente tenía que entrar al sistema o a la página de la gobernación y buscar dónde declaro, cómo es que declaro, ya todo es más claro, tienen una ruta más clara y se ha hecho pedagogía. A través de nuestros auditores también se les ha enseñado y se les ha explicado. La mayoría tienen hoy una situación por los años 2019, 20 y 21, porque en el 21 que empezamos a mejorar la comunicación se dieron cuenta y a partir de ahí la gran mayoría empezó a declarar oportunamente. La norma está dada, hay que retener estos recursos de estampillas para poder ser destinadas a lo que ya en la Asamblea por medio de una ordenanza fue aprobado. Yo creo que el departamento lo que debe estar es auditando constantemente para que estos agentes retenedores sí entreguen en debida forma y en el preciso momento estos recursos. En el año 2020 se crea el Observatorio de Producción Normativa con el fin de ser un mecanismo de control político de la Asamblea. De esta manera se acompaña a la corporación en la formulación, seguimiento y evaluación de las ordenanzas del departamento. Veamos cómo la Universidad de Antioquia ha trabajado con la Duma. El Observatorio de Producción Normativa nace después del 2019. Nosotros realizamos un proceso de acompañamiento y verificación de todas las ordenanzas que se tenían desde el 2000 hasta el 2019. Entonces, eso hizo surgir una base de datos verificando concordancias, vigencias, en aras de garantizar seguridad en la corporación, pues en todo el proceso de expedición de ordenanzas. Nuestro producto bandera que hemos mantenido desde el 2019 ha sido la base de datos, que en ella se recopilan todas las ordenanzas que hay, inclusive las que se están produciendo en este momento. En esta base de datos nosotros tomamos la ordenanza, le hacemos unos análisis, la clasificamos en cuanto a sus destinatarios, secretaría, a unos bloques temáticos de acuerdo con la temática que la propia ordenanza está tratando, y pues hacemos el análisis de la concordancia con las demás normas, o sea, con las otras ordenanzas. También acompañamos todo el proceso de las sesiones, es decir, tenemos un proceso sistemático de revisión de actas, donde ¿qué vamos a buscar? Básicamente todo lo relacionado con todo el proceso de los partidos, cómo se mueve el sistema de bancadas, cuáles son las posturas de los diputados. Entonces nosotros tenemos un sistema que nos permite darles anualmente a los diputados pues un informe donde le contamos básicamente cómo fueron sus intervenciones, cuáles son los temas más importantes, también cómo fue el movimiento del partido y finalmente pues respecto a toda la corporación cómo se van comportando los diputados. Otra forma en que nosotros nos desarrollamos es por medio de los seminarios que hacemos. En un inicio comenzamos solamente como capacitando al mismo personal de nosotros, es decir, a los que apoyan a los diputados. Pero el año pasado ya comenzamos como a expandirnos, entonces también incorporamos a los diputados dentro de estas capacitaciones. Nosotros incluso en la página de la Asamblea Departamental tenemos un botón que se llama OPN, Observatorio, entonces ahí lo que hacemos es estar retroalimentando la información para que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a eso. No podemos olvidar que uno de los principios importantes es la transparencia. Yo creo que hoy la Universidad está haciendo una labor de acompañamiento a la Asamblea Departamental para sus ordenanzas y, en fin, cada año hay un objeto distinto del convenio o contrato con la Universidad de Antioquia. Se hace un trabajo con las ordenanzas de manera general. Es un acompañamiento que se hace a todo el funcionamiento de la Asamblea y en especial a esa juridicidad de las ordenanzas. Desde nuestro enfoque hemos intentado incluso incluir todo el tema de política pública en el análisis departamental porque sabemos que dentro de las ordenanzas usualmente se han reglamentado esas denominadas políticas públicas departamentales. A la universidad se le encomendó una labor
de compilar y mirar cuáles no, cuáles ordenanzas estaban vigentes, cuáles no, dejando digamos, una iniciativa para que algún día la Asamblea llegue a tomar la decisión de hacer esa famosa depuración normativa que hemos pedido a algunos diputados, en especial quien le habla. Es muy buena la apuesta del Observatorio de Políticas Públicas porque en realidad nosotros buscamos trabajar de manera mancomunada porque eso hace parte integral de la producción también del departamento. La única diferencia es que específicamente en las políticas públicas se tienen que tener unos encargados, unas dependencias encargadas, sean secretarías, sean gerencias, que pues velen por el cumplimiento de eso y a su vez eso se tiene que ver traducido en planes, programas, proyectos. El objetivo del observatorio es poder trabajar de una forma clara y concreta con ese observatorio de políticas públicas porque es una deuda muy grande que incluso algunos diputados nos han compartido que tenemos una gran proliferación de políticas públicas en el departamento, pero que en la realidad eso no se traduce de una forma efectiva. Hay una comisión de seguimiento a las ordenanzas. Entonces, mire que ya hay dos mecanismos que se pueden digamos, sumar y hacer que la Asamblea Departamental tenga control sobre dichas políticas públicas. Hoy más que nunca tiene actualidad ese observatorio, porque el gobernador Aníbal Gaviria decidió hacer, digamos, un recuento y un conteo más bien de cuántas políticas públicas, y venimos derogando unas, aprobando otras, robusteciendo otras y compilando unas con otras. La Asamblea Departamental de Antioquia sesiona durante el año en 3 periodos de sesiones ordinarias sobre temas de gran importancia para cumplir el plan de desarrollo. Sin embargo, muchas veces hay nuevos asuntos que no se alcanzan a ejecutar. Es entonces cuando el gobernador de Antioquia hace un llamado a las sesiones extraordinarias. Veamos cómo funcionan y algunos ejemplos. Los cuerpos colegiados funcionan, trabajan a través de la figura de las sesiones. Pero las sesiones son reuniones, solo que ese es el nombre que se le da en la ley. La asamblea se reúne en sesiones y las sesiones pueden darse en comisiones permanentes y en las plenarias, solo que en el ideario tenemos solamente en la cabeza las plenarias, pero todas dos son sesiones de comisiones y sesiones de plenaria. En la asamblea departamental se sesiona durante el año en 3 periodos constitucionales que van. El primero es marzo y abril, el segundo es junio y julio y el tercero es octubre y noviembre. Eso equivale a 6 meses y se llaman sesiones ordinarias que ya están definidas por la ley en estos calendarios. Pero también discrecionalmente el gobernador dispone de 3 meses del año para, si lo requiere, llamar a lo que denominamos sesiones extraordinarias. Hay unos periodos que los llamamos periodos de sesiones ordinarias y son las que establece la ley para los cuerpos colegiados, donde tenemos que reunirnos obligatoriamente y sesionar por mandato legal, mandato que muchas veces se lleva a los reglamentos internos. Regularmente, la Asamblea Departamental ordinariamente solo puede sesionar 3 periodos de 2 meses, o sea, 6 meses al año. En los periodos de sesiones ordinarias, la dinámica la determina la misma Asamblea Departamental. También, de cierta forma, la gobernación, que presenta proyectos de ordenanza para que sean discutidos. Eso, de cierta forma, va organizando la tarea durante el periodo de sesiones. Pero también hay una dinámica que es muy interesante y es a partir de la iniciativa de los diputados que se presentan proposiciones de control político. Y estas son evaluadas por la plenaria, se aprueban. Generalmente se aprueban para que la presidencia, en compañía pues de la mesa directiva, le asigne una fecha para ser discutida allí en el proceso de control político. Si nosotros terminamos sesiones ordinarias en abril, pero en mayo el gobernador requiere
presentar un proyecto de ordenanza que hay que debatirlo, por ejemplo, ahora un tema de presupuesto, que ya eso es una de nuestras facultades, tiene que hacer un traslado presupuestal, llama a la asamblea y lo convoca a unas sesiones extraordinarias. En principio, la asamblea solo se puede ocupar de las materias por las cuales cita por decreto el gobernador. Pero la nueva ley trajo algo muy interesante y dijo que en las extraordinarias la asamblea sí se podrá ocupar del control político, que es permanente por mandato constitucional, y de los asuntos administrativos propios de la asamblea. Hay veces el gobernador presenta un grupo de proyectos de ordenanza para que los discutamos en las sesiones ordinarias. Nosotros hacemos todo el proceso de discutirlo en las comisiones, de llevarlos a plenaria, pero por cualquier situación no alcanzamos a terminar esa ordenanza, dejarla tramitada al 100%, entonces el señor gobernador cita a extraordinarias para que concluyamos con esa tarea. En general no es que las ordenanzas que se estudian en una sesión extraordinaria sean más o menos importantes que las demás, sino que por los tiempos se generan esas necesidades de sesiones. En un periodo de sesiones extraordinarias se trabajó de manera especial el proceso de transformación de la fábrica de licores de Antioquia. Como era un proceso tan denso, no se alcanzó a trabajar en el periodo ordinario y tuvimos que ir a un periodo extraordinario para seguir debatiendo, para seguir construyendo la propuesta. Así como esta, han sido varias las estrategias y las dinámicas que se han discutido en periodos extraordinarios. En la Asamblea Departamental, durante el año, obligatoriamente sesionamos 6 meses. A nosotros nos pagan es cuando estamos sesionando, hago esa anotación, a nosotros nos pagan mientras estamos sesionando. Si no estamos sesionando, no nos pagan. En el ideario está de que si el gobernador no instala o no cierra los periodos de sesiones, que eso es ilegal o que no se puede hacer. No. Si el gobernador decide no instalar las sesiones, no hay ningún problema. Instala el presidente y empezamos a sesionar jurídicamente bien. Y la instalación que existe por ley no es para cada periodo de sesiones, sino para instalar el periodo constitucional de 4 años de la Asamblea. Lo que pasa es que por respeto, por protocolo, por otras cosas, las asambleas y los consejos llevan al reglamento interno de que las sesiones y el cierre lo haga el alcalde o el gobernador. Los diputados siguen debatiendo políticas públicas que impactan la vida de los antioqueños. Ustedes pueden seguir las sesiones por medio de YouTube los martes, miércoles y jueves. Y también ver el trabajo que realizan los corporados por medio de sus redes sociales y las de la Asamblea de Antioquia. Gracias por acompañarnos en Actos y Decisiones. Nos vemos dentro de 8 días y ahora los dejamos en la mejor compañía, en la de nuestro canal, porque Teleantioquia emociona.